Bien, buen día. Vamos a hablar acerca de la cultura romana. Acá tenemos una línea de tiempo que nos permite conocer las tres etapas o los tres periodos de la cultura romana: la etapa monárquica, republicana e imperial. ¿Ok? Continuamos. Geográfico, es decir, la ubicación. La civilización romana se desarrolló en la península itálica, en la región de Lacio, a orillas del río Tíbet. Desde ahí se expandió hasta dominar parte de Europa, África y Asia. Se va a originar en esta zona, en la península itálica, ahí. Y luego se va a expandir por toda esta zona, como podemos evidenciar. ¿Ok? Continuamos. Leyenda de Rómulo y Remo. Amulio va a destronar a Numitor, rey de Alba Longa, y encerró a su hija Rea Silvia para que no tenga descendencia. ¿De acuerdo? Marte, dios de la guerra, se enamoró de Rea Silvia y tuvo gemelos con la princesa, pero los niños fueron expulsados por Amulio. Los hijos fueron rescatados por una loba y posteriormente restituyeron a Numitor en el trono y derrotaron a Amulio. En agradecimiento por aquel hecho, su abuelo Numitor les va a adjudicar tierras donde más tarde van a fundar la ciudad de Roma, en el año 753 a.C. Es casi un hecho la existencia de Rómulo, aunque naturalmente careció de un origen divino. Él lideró un grupo de pastores latinos que se establecieron en la región de Lacio en el año 800 a.C. ¿Ok? Ya tenemos un poquito acerca de la leyenda de Rómulo y Remo. Organización. Ahí tenemos la pirámide social de la cultura romana, dividido en patricios, plebeyos, clientes y esclavos. A ver, los patricios eran los nobles terratenientes descendientes de los fundadores de Roma. Ellos tenían los cargos públicos. Estas familias se organizaban en gens. ¿Y qué es una gen? Un gen era una agrupación civil, ¿ok? Que tenía ciertas características en común. Luego tenemos los plebeyos. Eran las clases populares compuestas por artesanos, campesinos y comerciantes. No poseían grandes propiedades y estaban marginados de la participación política. Luego los clientes. Eran plebeyos, esclavos liberados o extranjeros que se ponían al amparo de un patricio. Este patricio se convertía en el patrón que brindaba amparo y protección a cambio de trabajo. ¿Ok? Y por último, los esclavos. Estaban constituidos por los prisioneros de guerra. Eran considerados bienes, mas no personas. ¿Ok? Organización política. Para entender esta zona, esta parte, es necesario prestar mucha atención. Tenemos el Senado. El Senado fue el principal depositario de poder durante la República. Aprobaba las leyes, dirigía la administración interna, la política externa. Estaba conformada por 300 ciudadanos poderosos que representaban a las familias patricias. ¿Okay? Luego tenemos los magistrados. Los magistrados estaban subordinados al Senado para evitar de esa manera concentración del poder político. Dentro de los magistrados tenemos los cónsules. Eran dos individuos que detentaban el cargo durante un año. Eran los más importantes, pues dirigían los ejércitos y tomaban decisiones políticas. Tenemos los pretores, los encargados de administrar justicia. Los censores elaboraban los censos. Los ediles se encargaban de administrar la ciudad. ¿Okay? Los cuestores eran los encargados de recaudar los impuestos. Y los tribunos de la plebe eran representantes de los plebeyos ante el Senado y los cónsules. ¿Ok? Acá en los tribunos de la plebe y los plebeyos van a ocurrir algunos hechos muy importantes que es necesario
precisar más adelante. ¿Ok? Continuamos. Manifestaciones culturales. Derecho. Ahí tenemos el primer aporte más importante de la cultura romana. Fue el principal legado cultural de Roma a la humanidad. Se establecieron leyes para regular la propiedad, la familia, los contratos. A diferencia de Mesopotamia, trataron de independizarse de las concepciones militares y religiosas. Ahí tenemos el derecho. Arquitectura. Realizaron enormes construcciones, como el Coliseo Romano, el Circo Máximo, lugares donde se realizaban batallas entre los gladiadores y animales feroces. En la parte inferior vemos los canales de Roma, donde se transportaba agua a diferentes zonas del imperio. Continuamos. En las letras. En las letras vamos a hablar acerca de historia, donde tenemos a Tito Livio, a Plutarco y al mismo Julio César, como presenciamos ahí. Voy a destacar algunos personajes muy importantes, ¿de acuerdo? Pasamos al proceso histórico. Recuerden, Roma está dividido en 3 etapas: la etapa monárquica, republicana e imperial. ¿De acuerdo? Primera etapa, monárquica. Es la etapa inicial en la que el poder político estaba en manos de reyes. Tenemos 2 dinastías: la dinastía latina y la dinastía etrusca. Ahí tenemos los etruscos y los latinos. Esta era la zona romana. Acá va a surgir Roma y se va a expandir y van a formar estas 2 dinastías, etrusca y latina. Dentro de la dinastía latina van a aparecer Rómulo, Ancomarcio, etc. En la dinastía etrusca, Servio, Tarquino y otros personajes muy importantes. ¿De acuerdo? Los latinos, fundaderos de Roma, fueron desplazados por los etruscos, quienes poseían una cultura muy avanzada. En el año 510 a.C., los latinos van a sacar del poder a los etruscos y van a iniciar la república. Ahí tenemos la república. ¿Ok? La república. Dominó la península itálica. Tras la supremacía sobre los etruscos, Roma inició un periodo de expansión, el cual va a lograr someter a los samnitas y a la Magna Grecia. Acá tenemos. Va a someter a los samnitas y a la Magna Grecia. Conquista de la península itálica. ¿Ok? Empieza el periodo de expansión. Otro hecho muy esencial va a realizarse las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron conflictos bélicos donde Roma se va a enfrentar a Cartago, a esta zona del Cartago, ¿de acuerdo? Que eran los descendientes de los fenicios. La causa fue la rivalidad comercial en el Mediterráneo occidental. Estas luchas va a tener como victoria a Roma, ¿ok? Y se va a expandir mucho más. El levantamiento de los plebeyos. La gran expansión romana generó una serie de luchas de los plebeyos para obtener reivindicaciones. 2 personajes muy principales, Tiberio y Cayo Graco, como podemos evidenciar en la imagen, fueron hermanos de origen patricio que defendieron a los plebeyos y accedieron al cargo de tribunos de la plebe. Promovieron la reforma agraria, reparto de tierras de manera justa, la ley frumentaria, trigo barato para los plebeyos. Fueron asesinados pues sus reformas perjudicaban los intereses de los patricios. Continuamos. Otro hecho muy importante, la rebelión de los esclavos. Fue promovida por Espartaco. Ahí tenemos. Esclavo convertido en gladiador. Logró conglomerar una gran cantidad de adeptos y atacar varias ciudades. Fueron duramente reprimidos y los sobrevivientes fueron crucificados como advertencia frente a nuevos intentos de rebelión.
y va a dar inicio a los triunviratos. Los triunviratos van a ser alianzas de 3 caudillos militares. Estos triunviratos van a surgir en una crisis de la República Romana. El primer triunvirato conformado por Pompeyo, Craso, Julio y Julio César. El segundo triunvirato y el más importante, conformado por Lépido, Marco Antonio y Octavio. ¿Ok? En el primer triunvirato se desataron enfrentamientos en donde salió airoso Julio César, quien ingresó a Egipto y apoyó a Cleopatra a consolidarse en el trono. Más tarde, una conspiración en el Senado lo asesinó. En el segundo triunvirato, los miembros se repartieron los dominios romanos. Marco Antonio ingresó a Egipto y salió con Cleopatra, donde iba a surgir un amorío. Octavio pide apoyo al Senado y le declara la guerra a Marco Antonio, acusándolo de traición. Marco Antonio y Cleopatra son derrotados en el combate de Acacio. Marco Antonio es asesinado, Cleopatra se suicida. Octavio acaparó el poder y se cambia el poder por César Augusto. Y con él inicia la etapa imperial. Ahí tenemos el imperio. ¿Ok? El imperio va a estar conformada en 2 etapas muy importantes. El principado y el dominado. Vamos a hablar del principado, algunos hechos muy esenciales. Primero, Octavio, que se cambió el nombre a César Augusto, fue el primer emperador. Logró consolidar el orden interno, favoreció el desarrollo del renacimiento cultural. Otro emperador muy importante, uno de los emperadores que resalta va a ser Tiberio. Tiberio, en ese momento se va a producir la crucifixión de Cristo, como podemos observar. Nerón, otro personaje muy importante, va a incendiar Roma y va a iniciar la persecución de los cristianos. Vespasiano va a iniciar la construcción del Coliseo romano, como podemos presenciar. Tito arrasó con Jerusalén, la segunda diáspora judía. Trajano alcanzó la máxima expansión territorial del imperio. Caracalla extendió a la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. También tenemos otros personajes muy importantes, como Constantino, que va a trasladar la capital a Bizancio, bautizada como Constantinopla. Promulgó el Edicto de Milán, y este Edicto de Milán está ligado favoreciendo el cristianismo mediante la libertad de culto. ¿Y por qué? Porque este personaje en una guerra estaba perdiendo y dijo que si le ayudasen iba a convertir, iba a apoyar el cristianismo, y vio una especie de cruz en el cielo. De esa manera dio libertad de culto. ¿Ok? Teodosio va a promulgar el Edicto de Tesalónica, por lo cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. A su muerte, el imperio va a ser dividido entre sus 2 hijos, como podemos evidenciar acá. Ahí está, sus 2 imperios. El imperio fue dividido en Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente para su hijo Honorio y el Imperio Romano de Oriente para su hijo Arcadio. El último emperador fue Rómulo Augustulo. Fue el último gobernante del Imperio Romano de Occidente. Posteriormente fue depuesto y fue derrotado por el invasor bárbaro Odoacro, y de esa manera el Imperio Romano de Occidente desaparece, y con ello finaliza la Edad Antigua e inicia la Edad Media. Y con ello culminamos la clase del día de hoy.